en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más al programa Cristianismo en el siglo XXI, un programa de Radio Anglicana donde tratamos de exponer los importantes retos a los que creemos tendrá que enfrentarse el cristianismo en el futuro. Está a cargo del reverendo Juan Larios, presbítero de la Iglesia Española Reformada Episcopal, y puedes escucharnos todos los miércoles y sábados a las 5 p.m. Estás escuchando Radio Anglicana. Venimos proponiendo en los anteriores programas una serie de pasos que creemos necesarios y además urgentes para hacer del cristianismo una realidad fiable y aceptable en este nuevo siglo. Hemos hablado de 3 de estos pasos: separación existencial, apertura al misterio, a la trascendencia y, como tercer paso, un encuentro personal con Jesús. Pues bien, hoy os ofrecemos otro nuevo paso, que llamamos la apertura a la fe. ¿Y qué queremos decir con esto? ¿Qué es esto de la apertura a la fe? ¿Es que no estamos viviendo ya en la fe? Y aquí me viene a la memoria unas palabras de un antiguo profesor mío, fallecido ya hace varios años, y que decía que la fe cristiana no es un sello ni un salvoconducto escrito en un libro. La fe cristiana, decía, es una manera de vivir conforme a los valores del Rey. Fijaos, el significado etimológico de la palabra fe es lealtad, confianza, seguridad en la palabra del otro, aceptación. Esto es lo que significa la palabra fe etimológicamente. Es decir, tener fe no es simplemente confesar una serie de credos o doctrinas. Es vivir con lealtad, con confianza y seguridad el Evangelio de Jesucristo. Es aceptar su persona y sus enseñanzas. Y esto, hermanos y hermanas, va mucho más allá de la mera confesión verbal de un versículo o credo. Esto es vivir de otra forma. ¿Y de qué forma hemos de vivir, entonces, para realmente confesar esa fe? Pues mirad, la fe es un proceso, es decir, no es algo que se da en un instante, no. La fe supone un antes y un después del encuentro con Jesús. Es, como digo, un proceso. Es pasar de una vida satisfecha y autorreferencial a un cierto caminar por el desierto, caminar por la duda, en la pregunta. Y esto no es malo, no es tan negativo como muchos creen. Esto es como un nuevo parto, es decir, un nuevo nacimiento, como le diría el propio Jesús a Nicodemo: tendrás que nacer de nuevo para entender estas cosas. Es el paso de una vida estática a una vida en movimiento continuo, constantemente nueva, y que se nos ha dado como gracia, como don. El cristiano o cristiana, en adelante, habrá de morir a ese pasado autosuficiente, al pasado egoísta, individualista, y abrirse a una vida nueva, a una vida diferente. Abrirse a la realidad de alguien y ponerse en sus manos, con lealtad, con confianza. Es decir, ¿quién es este? Pues este es aquel con quien has tenido ese encuentro personal, es decir, Jesús. Es tomar conciencia de que somos hombres y mujeres nuevos, que estaremos mucho más allá del puro moralismo y de la pura religiosidad, y con una necesidad de ser que nos abrirá a nuevos horizontes. Es como aquella experiencia de los ciegos del Evangelio que recobraron la vista,
o de los enfermos que fueron sanados, o de los pecadores perdonados. Es una vocación de vida nueva. Ciertamente sería muy difícil explicar con palabras esta experiencia. Sería algo así como explicar la experiencia de Tomás al tocar las llagas de Jesús, que solo pudo decir Señor mío y Dios mío. O la experiencia del padre Manuel García Morente, un ateo convencido, profesor y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, allá por el año 1932, y que hubo después de exiliarse a París durante la Guerra Civil Española, y que un día allí, escuchando una obra de Berlioz titulada La infancia de Cristo, tuvo un encuentro místico con Jesús y no sabía decir otra cosa que Él estaba allí. No lo veo. No sé qué pasa, pero está aquí. Es muy difícil explicar esto. Tiempo después se convirtió al catolicismo y se hizo sacerdote. La fe, hermanos y hermanas, nos abre a una realidad trascendente, horizontal, vertical pero de abajo hacia arriba. Nos abre a la realidad del misterio tremendo y fascinante. Nos abre al Espíritu Santo. Y no solamente nos hace más humanos, sino que también nos acerca de tal manera a Dios que nos hace llamarle Padre, Madre. Es decir, nos hace partícipes de su misterio comunitario, nos hace divinos. Y además, hermanos y hermanas, la fe nos construye en la justicia, en la solidaridad, en la denuncia de lo inhumano y diabólico, en la compasión y el perdón, en el compromiso con los pobres y con los excluidos, así como en la lucha por la construcción del reino, pero el reino aquí y ahora, aquí, en nuestra historia, encarnándolo en cada uno de nuestros días. Es decir, la fe es el camino que iniciamos a partir del encuentro personal con Jesús y que no consiste en una cuestión meramente religiosa y racional, sino extraordinariamente vital. No es solamente creer en Jesús, es vivir como Él vivió, aunque eso nos genere dudas y conflictos. Seguramente, y no me cabe duda, en adelante tendremos que que desmontar muchos esquemas y mirar nuestra realidad con otros ojos y con otra mirada. Seguramente también tendremos que entender que la Iglesia no es fundamentalmente una realidad clerical y sacerdotal, sino ministerial. Es cuestión de ministerios. Tengamos también en cuenta, aunque a muchos cristianos y cristianas esto les dé pánico, que renovar no es renegar, ni repensar es negar. O nos renovamos o nos hundiremos. La fe necesita hoy de creyentes adultos. Y termino esta reflexión con unas palabras de Marcel Legault, que decía: la fe no elimina dudas, sino que nos abre a la maravillosa inseguridad de ella misma. Y bien, aquí termina la reflexión de hoy en vuestro programa Cristianismo en el siglo XXI. Y como decía San Felipe Neri, sed buenos y buenas si podéis. Siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer, la caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor y cultivar los brotes de tu firme está adelante, pues desde la fe, sin temor alguno. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España, transmitiendo vía Internet
en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil Android descargando nuestra aplicación en Play Store. Radio Anglicana España. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.